Conversaciones en CTX. Orión, el sabor de Antioquia, listo para llevar a tu mesa. Bienvenidos a CTX, a Conversaciones CTX. Vamos a conversar con el candidato a la alcaldía de Medellín, Felipe Vélez, para que nos cuente un poco cómo va la campaña, cuáles son sus expectativas y cuál es el análisis de la actual coyuntura en materia de elecciones ya a menos de 2 meses de las regionales del 29 de octubre. Felipe, bienvenido. Jaime, muchas gracias. Te felicito por esta nueva iniciativa. Muchas gracias por tenernos aquí y un saludo a todas las personas que nos ven. Muchas gracias, Felipe. Y quiero saber cómo usted interpreta las actuales radiografías o fotografías que están dando las encuestas para las elecciones del 29 de octubre. Las encuestas, digamos, empezaron con más frecuencia. Yo siento que las encuestas más serias, pues porque yo no sé si tú recuerdas que había una encuesta que ponía a alguien que estaba en el 1, en el 35% de algún lugar, o algunas que se pautaron en el espectador, como muy cada una desde las campañas políticas. Yo creo que lo que sucedió después de la descripción, yo creo que ya vinieron encuestas serias. Nos sorprendió a nosotros en las primeras encuestas vernos ahí como en la mitad del lote, que para nosotros era el objetivo al finalizar agosto, ¿cierto? Como desmarcarse un poquito de un lote grande, de unas candidaturas pequeñas, que yo siento que eso es lo que al final necesita la ciudad, ¿cierto? Que se abra una tercería y en esa carrera por la tercería, digamos, nosotros vamos bien, vamos creciendo, pero lastimosamente, y sobre todo de encuestas con más reputación, intentan sesgar a la opinión y yo le hacía un llamado a algún periodista que me llamó el viernes de que falta un poquito más como de análisis, ¿cierto? Hay una encuesta que pertenece a un directivo de la campaña de Fico. Son 300 personas que encuestaron, ¿cierto? Yo siento que inclusive hay fallas ahí en Eso no es una muestra. En la muestra metodológica y sobre todo la falta de consistencia. Se me parecen mucho esas encuestas del principio pagadas por candidaturas, la falta de consistencia con cualquiera de esas otras radiografías, como lo llamas tú, intentando sesgar la opinión, mostrando que se tiene controlada la polarización, pero que ninguna candidatura es viable. Y yo, por ejemplo, siento mucho que candidaturas como las de Daniel Duque hayan desistido de participar por una encuesta como esa que no le veo mucha seriedad. Y en contra, o como respuesta a esa encuesta, veo ahora a Telemedellín y al gobierno Quintero usando a una encuestadora muy seria, y yo espero que no caigamos en un juego de encuestas donde cada una le juega el que la pague y que no se evidencie, porque yo lo siento en la calle y en el trasegar de lo que nosotros hemos hecho en una campaña que todavía no está lo suficientemente caliente como debería, y que vamos creciendo, y que no todas esas candidaturas que son más pequeñas han crecido. Hay unas que se detuvieron, otras que bajaron, otras que se estancaron, y yo siento que hay un par que estamos creciendo y ojalá eso se pueda evidenciar de una manera más notoria. Hay un hecho y es que la gente quiere votar en las próximas elecciones, o sea, la gente que está indecisa de si va a votar o no votar es una franja mínima dentro de toda la población potencial de electores. Yo no lo siento así. ¿No? Yo siento que alguna una encuestadora seria sacaba también en estos días una encuesta por intentar llamarlo de otra manera, y salía el 22%, no sabe, no responde, y el 15% en voto blanco. Yo creo que eso es lo que evidencia que falta una opción, ¿cierto? Yo creo que la gente hoy no se siente tan identificada, y sobre todo la gente que votó por Quintero no se siente identificada por los de Quintero. Y hoy esa candidatura que lidera las encuestas antes quiere mostrarlos que van creciendo, y la gente no tiene una candidatura, no tiene como una opción, una alternativa que yo creo que se irá perfilando. No, de acuerdo, es que una cosa es que no tengan candidato, no se hayan definido, pero que hay la intención de votar por alguien, eso sí se percibe en las encuestas y en la ciudad, sí. Felipe, dentro de todo lo que está ocurriendo en esta campaña, ¿usted prevé que esta campaña se va a ensuciar y va a ser una de las campañas más difíciles en la historia de Medellín, o por el contrario, va a ser lo normal?
Yo creo que ya han demostrado que están dispuestos a todo. A todo están dispuestos. Entonces, yo creo que en el momento que, si nosotros continuamos con esta senda de crecimiento, nos volvamos una amenaza, vendrán ataques de lado y lado, sin duda. Usted, como candidato, ¿cómo ve este tema del servilismo de la actual administración frente al gobierno central? Porque una cosa es una relación constructiva y otra cosa es una relación servil como la que actualmente tiene Daniel Quintero con el presidente. Yo creo que esa es la única salida que él tiene. Él sabe que esos aprendices, ahí está haciendo esos últimos esfuerzos, pero esos aprendices de candidatos que él tiene no tienen el favor ciudadano y que va a ser muy difícil que ellos repitan alcaldía. Entonces yo creo que estaba jugando seguro a buscar opciones para después del 31 de diciembre tener a dónde llegar, ¿cierto? Porque yo creo que tiene mucho por qué responder aquí en la ciudad de Medellín. Nosotros siempre hemos hablado de que Medellín necesita interlocución y armonía con el gobierno nacional. Yo leía hoy, por ejemplo, un candidato que hablaba que el 25% de los recursos vienen del gobierno nacional. También le falta conocimiento. El 25% de esas transferencias no son potestativas, pero sí cualquier proyecto que uno quiera iniciar requiere trabajar en armonía con el gobierno nacional. Pero ni un amigo ni un único del gobierno nacional como esta administración. Y tampoco alguien al que ni siquiera le pueden decir que sí, ¿cierto? Yo creo que Medellín necesita un administrador que tenga clara la ruta de progreso y desarrollo de la ciudad y esté dispuesta a sacarla adelante. Yo creo que... Pero una relación constructiva, como tiene que ser una relación entre un gobierno regional o local con el gobierno nacional. De acuerdo. Felipe, la historia del metro de la 80, usted es el protagonista. Creo que de las personas que mejor me pueden aclarar esa historia es usted. Porque Quintero saca pecho diciendo que él sacó adelante el metro de la 80 y sabemos que ese es un proceso muy complicado, de mucho tiempo y que requiere mucho. Cuéntenos brevemente la historia del metro de la 80 para que hoy sea un proyecto que puede ser realidad. El proyecto del tranvía del 80 se empezó a considerar en el plan rector de expansión del 2006 del metro. La administración que siguió, digamos, priorizó el tranvía de Ayacucho, ¿cierto? Por el impacto socioeconómico del proyecto. Yo creo que inclusive es la obra más grande de esta ciudad después del metro. Entonces se viene pensando desde 2012 buscando alternativas para sacarlo adelante con el gobierno nacional, con la participación de privados. Cuando nosotros llegamos a la alcaldía en el 2016, era una de las promesas de gobierno. Entonces yo, una vez terminado el plan de desarrollo, me fui a gerenciar ese proyecto y nosotros lo terminamos de estructurar. Lo terminamos de estructurar. Yo no encontré la suficiente voluntad política de sacarlo adelante. Cuando llegó el gobierno Duque, al final del gobierno de Federico, digamos que había la intención y la voluntad, sobre todo por unos compromisos que había hecho en prensa, de sacarlo adelante. Entonces echaron para atrás todo este tema de los buses que iban a poner en el 80 y empezaron a trabajar para conseguir esos recursos de cofinanciación. Eso el presidente Duque de alguna manera u otra decidió dárselo o los trámites así lo indicaron al gobierno que seguía, que no había ni siquiera comenzado el año, ya les había entregado los recursos, ya habían obtenido el COMPES. Yo creo que lo que lo recibió fue hecho. Ya hecho, eso es claro. El proyecto completamente estructurado. Nadie en 3 meses o en 2 meses de gobierno consigue pues ¿Cuánto tiempo se demoró esa estructuración desde el momento de la iniciativa que usted me dice que es 2012 ya seria? Estamos hablando de casi 10 años, 8 años. En el 2012 se hicieron unos estudios de factibilidad que en lo que nosotros hicimos en el 2016 arrancamos, nos tocó devolvernos un poquito a esa fase 2, a esa factibilidad, y nosotros demoramos más o menos un año en tener listos esos estudios, que son unos estudios de diseño adelantados y se dejan los estudios de fase 3, es decir, los diseños en detalle, era parte de uno de los compromisos del contratista de la obra. Y ahí tenemos un problema. ¿Cuál? Que se presentó un único oferente, y es una sociedad que se llama Mota Hill, una sociedad portuguesa que es experta en incumplir el Estado. Entonces hay que estar muy vigilantes de que este proyecto no se atrase en un día para que toda la sociedad lo presione y no empezamos a acumular retrasos. Felipe, ¿por qué el metro de la 80
va por tierra y no sobre pilotes. ¿Cuál fue la razón económica, paisajística? ¿Cuál fue? No, esa es la parte más bonita de todo. Es mucho más difícil hacer un sistema a nivel, pero eso tiene un impacto en la ciudad maravilloso. ¿Cierto? Todo el mundo quisiera vivir al lado de un sistema de estos. Eso hace que el valor del suelo suba, que haya un tránsito, un impacto en el paisaje, eso se tenía pensado con un piso verde que ayuda inclusive a tener una gestión bioclimática sobre la temperatura en el occidente de la ciudad. Eso es un proyecto, esto es bonito, es a nivel, a veces no es tan fácil, cuando los proyectos son elevados, nadie quiere vivir al lado de un puente. Y son varios los ejemplos que hay, ¿cierto? Es muy difícil hacer una gestión urbana o predial alrededor de valorización alrededor de un sistema elevado. Entonces, en una ciudad siempre lo más conveniente es que sus sistemas vayan a nivel. ¿Cómo va la campaña? Va muy bien, ¿cierto? Haciendo campaña aquí. Estamos en Cristo Rey, en el Parque de Cristo Rey, ahorita va a arrancar por todas las calles. Sí, señor, estamos haciendo campaña donde no hay campaña, ¿cierto? Recorriendo la calle, haciendo pronunciamientos profundos de las necesidades de la ciudad, y esperamos que a medida que va pasando el tiempo y los ciudadanos sigan conociendo más, esa transformación en intención de voto que aún hoy es pequeña, vaya creciendo de manera exponencial. Y nosotros aquí en la calle, que es donde esto nació, ¿cierto? Entonces nosotros intentamos venir a la calle todos los días. ¿Cuál es la reflexión más profunda? ¿Cuál es la necesidad más urgente que usted ha detectado conversando con la ciudadanía de Medellín? Ves que hoy tenemos una ciudad enferma, ¿cierto? Entonces, cuando hay que sanar, eso se convierte en una urgencia. Entonces, yo creo que la funcionalidad de la ciudad, ¿cierto? Recuperar la seguridad, proyectos que venían funcionando y que no están funcionando correctamente, que se recojan las basuras, se mantengan las zonas verdes, se tapen los huecos de las vías. Yo creo que eso es muy urgente. Que la ciudad huela bien. Pero eso sí, ese no puede ser el único propósito. Yo siento que eso de recuperar la funcionalidad, eso es lo que debe ser, es un hecho rápido, realizable en los primeros 100 días de gobierno. Tenemos que pensar en grande, en mucho más para la ciudad. Última pregunta, ojalá me la pueda contestar con el corazón. ¿Qué pasó entre Federico Gutiérrez y usted? Que se nota una distancia, se nota una separación de una relación que era bien consolidada. No, yo lo conozco a él desde hace muchos años, yo no tengo ninguna distancia con él en lo personal, pero sí se abre una brecha muy grande en la visión de desarrollo. O sea, yo pienso que a una ciudad hay que dejarlo todo, así sea la popularidad, por transformarla, ¿cierto? Yo creo que convertir a una ciudad en una plataforma política para otros cargos no es otra cosa más que una irresponsabilidad. Porque usted siempre me ha dicho que usted va a salir con una popularidad muy baja si llega a ser alcalde, porque va a poner la ciudad en obra, porque siempre va a haber malinterpretado eso. Lo que yo te he intentado decir es que hacer las cosas cuesta. Claro. Y puede que uno salga con una popularidad altísima, ¿cierto? Porque los hechos a veces hablan más que las palabras. Y cuando empecemos a generar confianza, eso puede generar un efecto importantísimo en la popularidad, pero no abstenerse de hacer, no dejar de hacer cosas por miedo a afectar la popularidad. Por el cálculo político. Por miedo a afectar la popularidad. Ese es el capital que nos van a dar los ciudadanos para que saquemos nuestra ciudad adelante en lo que va a ser el modelo de ciudad en los próximos 50 años. Felipe Vélez, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en otra oportunidad en Conversaciones CTX. Orión, el sabor de Antioquia, listo para llevar a tu mesa.